El ejercicio 18 de el cuestionario de ecuaciones exponenciales dice 3 a la x más 1 igual a 4 a la x más 1. Bueno, para resolver este ejercicio, como las dos bases son diferentes y no son bases de un mismo número, potencias de un mismo número, perdón, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hay más remedio que tomar logaritmo miembro a miembro para poder bajar los exponentes. Supongamos que tomemos logaritmo natural. Entonces, esto va a quedar logaritmo natural de 3 a la x más 1 va a ser igual a el logaritmo natural de 4 a la x más 1. O sea, tomo el logaritmo en una misma base, en este caso natural, miembro a miembro, y paso a tener esa igualdad. Ahora, aplicando la propiedad de los logaritmos, que dice que el logaritmo de una potencia es igual al exponente que sale afuera multiplicando por el logaritmo de la base, quedaría esto que vemos ahí. X más 1 sale para afuera multiplicando, debe ser colocado entre paréntesis, sí o sí, y eso va a quedar multiplicando por el logaritmo de la base de la potencia que era 3, y acá hacemos lo mismo. El x más 1 sale abajo multiplicando, tercer propiedad de los logaritmos, y queda multiplicado por el logaritmo natural de la base de la potencia que es 4. A partir de ahí es una ecuación simple de primer grado en x, que se resuelve haciendo las propiedades distributivas. Por ejemplo, en este caso tenemos que el logaritmo de 3 lo tenemos que distribuir entre los dos elementos del paréntesis, entre los dos términos del paréntesis, y acá también tenemos que hacer la distributiva. Entonces eso nos va a llevar a que me quede x por el logaritmo natural de 3 más 1 por el logaritmo natural de 3, y esto es igual a x por el logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de 4 por 1, que es logaritmo natural de 4. Ahora tengo que tener en cuenta que una ecuación común de primer grado, tengo término en x, término sin x, término en x, término sin x. Voy a juntar los dos términos con x en el mismo miembro, y de esa manera lo que vamos a tener es lo siguiente. Supongamos que lo junte en el primer miembro, tengo x por el logaritmo natural de 3 menos x por el logaritmo natural de 4, que es este término que pasó restando al primer miembro, es igual al logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de 3, que es este término que estaba sumando y que pasó restando al segundo miembro. Ahora, ¿qué hago acá? Saco factor común. Esto, si tuviéramos una ecuación de primer grado, es como tener 5x menos 2x, 3x, por ejemplo. Bueno, en este caso es un simple factor común, o sea que x, al salir de factor común, queda como coeficiente de la x el paréntesis logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 4. Si quisiera hacer la distributiva para eliminar los paréntesis, llegaría a lo de arriba. Obviamente no lo voy a hacer. Y esto queda igual a el logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de 3. Finalmente x quedaría igual a logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 3, y todo dividido, el común denominador que pasaría, que sería el paréntesis, logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 4. Lo saco con la calculadora, bien tipeado la calculadora, o me va a dar menos 1. El resultado final, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la solución de este ejercicio. Ahora, si queremos podemos hacer algunas cosas más. Por ejemplo, para llegar a esta solución sin siquiera usar la calculadora. Fijemos lo que se podría hacer, miren. Aplicando las propiedades de las potencias, el logaritmo, vamos a ir al numerador. El numerador dice logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 3. Si aplicamos la propiedad de las potencias, como tenemos dos logaritmos que se están restando, podríamos englobarlo en un solo logaritmo del cociente, y estaríamos aplicando la segunda propiedad de los logaritmos, que dice que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Lo que están en los apuntes como logaritmo de a sobre b igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Estoy aplicando. Es una probabilidad de hacerlo porque es una operación válida. Por el otro lado, en el denominador tengo logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 4. Si aplico la misma propiedad, quedaría logaritmo natural de 3 cuartos. El logaritmo del cociente es igual al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. ¿Sí o no? Y acá podríamos hacer ahora un artificio, que podría ser el siguiente. Miren qué ingenioso, pues el artificio que podemos hacer, que nos evitaría la necesidad de usar la calculadora para sacar esos dos logaritmos fraccionarios de una base e, que es una base que no es fácil, es una base irracional, y fíjense cómo podríamos llegar a al resultado sin usar la calculadora. El logaritmo natural de
de 4 tercios, perdón, que es lo que está escrito arriba, ¿no? Lo voy a reescribir como logaritmo natural de 3/4 a la menos 1. O sea, hago un artificio que es el logaritmo natural de 4 tercios, lo reemplazo por el logaritmo natural de 3/4 a la menos 1. Mejor dicho, reemplazo 4 tercios por 3/4 a la menos 1. Ese es el único artificio que hago. Entonces, en ese caso, ya sabemos que 3/4 a la menos 1 es 4 tercios, porque una fracción, cuando se eleva a un exponente negativo, se da vuelta a la misma. Entonces, he reemplazado 4 tercios por 3/4 a la menos 1, y entonces de esa manera lo demás lo dejo como está, que haría el logaritmo natural de 3/4 abajo. Luego, este menos 1 sale como factor multiplicando y va a quedar menos 1 multiplicado por el logaritmo natural de 3/4 y todo esto dividido por el logaritmo natural también de 3/4. ¿Eh? El exponente sale afuera multiplicando, tercer propiedad de los logaritmos. Y entonces, ¿qué tengo ahí? Directamente puedo ver que el logaritmo natural de 3/4, no sé cuánto es, pero es igual al logaritmo natural de 3/4, se cancelan los dos y de esa manera llegamos a establecer el resultado final de x como menos 1. Así que ven cómo se puede sacar incluso ingeniosamente, sin necesidad ni siquiera de usar la calculadora. Y es más, se podría resolver razonando también sin hacer ningún procedimiento. Observen ustedes lo siguiente, voy a volver a la ecuación original, 3 a la x más 1 igual a 4 a la x más 1. Miren un razonamiento bastante sencillo que pudieran aplicar ustedes en este ejercicio, ¿no? Me dice que 3 elevado a un cierto exponente, que en este caso es x más 1, es igual a 4 elevado a casualmente el mismo exponente. Entonces ahí yo un poco que me asusto, porque digo, ¿cómo? Si las bases son distintas, 3 y 4 son dos números distintos, ¿cómo van a ser que elevado al mismo exponente me termine dando el mismo resultado? Porque según lo dice la ecuación, 3 a la x más 1 tiene que ser igual a 4 a la x más 1. O sea que las dos potencias tienen que dar el mismo resultado final y tienen el mismo exponente, pero no tienen la misma base. Entonces ahí uno puede asustarse y decir, esto no debe tener solución. Y sin embargo, la solución que tiene es bastante obvia, ¿o no? Para que dos bases distintas den lo mismo, al elevarse como 3 y 4 a un mismo número, ese mismo número tiene que ser 0. Porque entonces de esa manera 3 elevado a 0 ya sabemos que vale 1, igual que 4 elevado a 0, igual que 7 elevado a 0, igual que cualquier número elevado a 0. Entonces como cualquier número elevado a 0 vale lo mismo, vale 1 y vale lo mismo, la única posibilidad de que dos potencias de distinta base den lo mismo al elevarse al mismo exponente es que ese mismo exponente sea 0. Y si ese mismo exponente tiene que ser 0, eso implicaría que x más 1 tiene que ser igual a 0. De esa manera podríamos decir que si x más 1 tiene que ser igual a 0, entonces x tiene que ser igual a menos 1 y podemos sacar el resultado final sin siquiera hacer ningún análisis de ningún tipo, solamente razonando. Bueno, esta sería la respuesta, diversas maneras de llegar a la respuesta correcta del ejercicio 18.